Shalom, shalom, queridos corderitos. Y si ven esto en Shabbat, Shabbat Shalom. Entonces tengan un feliz reposo. Y estamos hablando de un tema molesto, queridos corderitos. Un tema que aflige nuestras almas, pero que no solamente a nosotros los hombres, los seres humanos nos aflige, sino que toda la creación a una gime por este problema tan enorme que está el propio Yahweh, queridos corderitos. Pero como Él ya tiene la solución prevista desde hace miles y miles de años, está tranquilo, pacientemente esperando el día en que Él dé un revés a toda esta destrucción y corrupción progresiva que la creación ha estado sufriendo desde que entró el pecado en el cosmos, en el mundo y en el universo, queridos corderitos. Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos sobre la Torá respecto a la decadencia que sufre la creación, incluso nosotros mismos los seres humanos, y la restauración nuestra y la restauración de la demás creación. Ya antes vimos alguna evidencia de deterioro en la creación en Génesis. En el primer y segundo versículo del primer capítulo hay evidencia de que las cosas no estaban bien. Y luego Yahweh hace caso omiso de eso y comienza el recuento de la creación en 6 días, bueno, más el séptimo, que también fue un espacio de tiempo que Él creó. Él creó el Shabbat, o sea, Él creó el Shabbat es parte de la creación de Yahweh. Pero hizo 6 días de trabajo y uno de reposo, o de nosotros disfrutar la obra de ese trabajo que hemos hecho durante los 6 previos días. Y ya eso lo vimos en la Torá. Evidencia de deterioro en la creación. Pero en algunas áreas de la creación, el deterioro, el resultado ha sido catastrófico, queridos, como dijimos antes. Los planetas de este sistema solar vacíos, inservibles, sin agua, sin aire, despoblados y en deterioro, como si hubieran sido creados sin un propósito significativo, sin un propósito específico, sin ningún propósito. Y en la creación terrenal vemos lo mismo, queridos corderitos. Contaminación, corrupción, desgaste, deterioro degenerativo, muerte, destrucción. Indudablemente todo aquello creado continúa existiendo, pero en un estado agudo de imperfección, perecedero y progresivamente corrupto. Y Elohim no la creó así, la creación. Según leemos en el libro de Génesis y lo confirman otros. Preguntamos, tomamos el tema aquí con la pregunta que dejamos en la primera parte de este tema, de este video, de esta serie. ¿Qué pasó con la creación? Con la terrenal y la celestial. Y con el propio planeta Tierra donde nosotros vivimos, que todo está corrompido y deteriorado, incluso hasta nosotros mismos, los seres humanos. La Escritura revela todas estas cosas que ahora vamos a mencionarles, y que para algunas personas son sorprendentes, enigmáticas, y para otras hasta inverosímiles, o para otras son polémicas, motivo de discusión, y de que no, que sí, que tire, que jala, que esto, que lo otro. ¿Qué tal si mencionamos algunas de estas evidencias bíblicas? Al azar, así, hay muchas, están por toda la Escritura, por todos los libros. Pero ¿qué tal si las unimos todas unas con otras para que todas unidas puedan representar ese significado amplio y profundo que cada una por sí sola y por separado no nos puede transmitirnos? ¿Qué tal si hacemos eso? Porque eso es lo que la Escritura manda en Isaías 28:10. Recoger la verdad como piezas de un rompecabezas regadas por aquí y por allá por todas las páginas de la Torá, y formarlo todo, y cuando hemos formado todo nos caemos para atrás de la impresión ante el conocimiento que tiene Yahweh de todo esto que está planificando, que nos está revelando a nosotros a través de las Escrituras, y que lo va a conseguir, lo va a hacer, lo va a lograr, ya está hecho. Se habla hasta en presente de lo futuro, con la certeza absoluta de que lo planificado que falta por hacer, Él lo hará. Así de certero se habla, ya está hecho según Yahweh. Estas cosas se hablan en las Escrituras. Cristo, llámenlo Yahshua, el ungido, el Mashiach, el Mesías,
El Hijo de Yahweh, el Cordero, estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo. Ustedes conocen ese texto, queridos corditos. Eso está en la Escritura. Dice también la Escritura que Elohim creó todo lo creado en 6 días. Bueno, ya vemos más el séptimo, que fue un reposo que creó, pero lo creó y lo consagró, lo apartó. Y todo lo creó bueno y perfecto hasta el día en que dejó de ser perfecto y bueno. No de su propia voluntad. La creación no pecó, no entró en deterioro por su propia voluntad, queridos corditos. Vamos a verlo. Él lo creó todo en 6 días, más el séptimo descansó. Antes de eso, de esos 6 días, o de esa semana, no había días, ni había tiempo, no existía. Pues no había sido creado todavía, y lo que había era la eternidad, queridos corditos. Entre lo primero que Elohim creó fue el espacio o la expansión de los cielos. Eso está en Génesis. A los poderosos seres espirituales celestiales como los ángeles y arcángeles también los creó. Y luego, queridos cordritos, pues fue creando diferentes categorías de seres espirituales, por supuesto. Pero el primero de todos que creó fue un superarcángel llamado Lucero. Lucifer. De la categoría llamada arcángel. Arcángeles. O querubín. Querubín es plural. Él era un querub. Querub es singular. Querubín, no llamemos a Lucero un querubín, porque eso es un arcángeles. Él es un arcángel singular, que vamos a ser puristas en el lenguaje, ¿verdad? Se oye mucho eso. Igual se oye, yo soy un talmidim de Yahshua, o de Yeshua. No, tú eres un talmid de Yeshua o de Yahshua. Tú eres uno, tú eres un singular, un talmid, un discípulo. No eres discípulos de Yahshua. Asimismo, Satanás, el arcángel Lucero, es un querub, no un querubín. ¿Ven? Hay muchos querubín, él es uno, un querub de esos muchos querubín que hay. Así que pues, y hay gente que dice que no existe, que no está mencionado en las escrituras. Ay, válgame. Que muchos conocen la Torah, queridos corderitos. ¿Quién les hizo ese cuento que Satanás, que Lucero, que no existe, que no? El diablo no existe? Lean Isaías. Pues él creó todos los habitantes de las regiones celestiales, a los seres espirituales angelicales, a los querubín, y luego los ángeles fueron los últimos, los rasos. Pero al primero de todos se le llamó Heiliel, o Jaliel, como dicen algunos, pero Heilel. Luego cambiado a Shatán en hebreo, que significa el enemigo, el adversario, el opositor, el contrariador. Heilel se traduce en latín como Lucifer, parecido al griego. Luego se cambió también a Satán o Satanás en griego, que significa lo mismo que Hashatán en hebreo, el adversario, el opositor. Ese ser angelical espiritual poderoso y eterno de la clase querub, querido siervo, pues abandonó el orden divino, el orden asignado por Yahweh para él en el universo, al que había estado sometido desde que fue creado por su hacedor Elohim, y causó además una revuelta bastante caótica entre las estrellas de los cielos. En determinado momento se rebeló y hizo que otros seres angelicales se rebelaran también. Otros seres celestiales llamados estrellas en Apocalipsis. Removiendo a muchas de ellas, a muchas de esas estrellas de sus lugares de morada celestial originalmente asignados a esas lumbreras, y arrastrándolas nada menos que a la tercera parte de ellas, queridos corditos, lo dice la Escritura, desde su asignado ámbito celestial original hacia la tierra, o hacia un ámbito terrestre, material, propio de nuestro planeta y de sus habitantes terrenales, pero totalmente inapropiado para ángeles celestiales vivir. Sin embargo, se acoplaron a lo terrenal, a lo carnal, a lo mundano para vivir aquí, y se formó un lío.
Todo esto lo dice y revela la Escritura. Tal vez no lo diga todo de una sola vez, en un mismo capítulo o libro, pero lo da a conocer según la vamos explorando y la vamos conociendo. Luego de la creación espiritual, Yahweh creó la terrenal, incluyendo los soles y los planetas, los elementos, y después a los seres vivientes acuáticos, los seres vivientes aéreos y los seres vivientes terrestres, incluyendo los animales, y por último al ser humano, su máxima creación terrenal. Y se corrompió también por causa de esos caídos del cielo que corrompieron allá las estrellas, causaron que la tercera parte allá se removiera de sus lugares, cayeran a la tierra. Era en la tierra hay caos. Ese pecado, ese desorden lo trajeron a la tierra, lo habían traído aquí, que estaba contaminada. Y nos contaminamos todos los seres humanos por culpa de ellos. Y los animales, y los árboles, y la tierra, y la contaminación. La tierra gime, la tierra está contaminada por la muerte, por las almas de los muertos. Se supone que no haya muertos enterrados en la tierra. Se supone, Yahweh creó esto eterno, Yahweh creó esto para disfrute, no para muerte. Yahweh creó esto para que viviera para siempre, para que estuviera en una perfección idónea y la mantuviera. ¿Mediante qué? Adherencia a esas leyes universales, esas leyes eternas que Él diseñó, para que toda su creación estuviera en su lugar, con una gigantesca maquinaria, con unas ruedas de engranajes enormes, que si debe funcionar una y se para toda la maquinaria completa, o la afecta, aunque haya que reiniciarla, se paró, se detuvo, y eso ya causa que se desequilibren cosas. Y esas otras cosas van a desequilibrar otras, queridos codritos. Y lo que un ser humano puede hacer en desequilibrio daña lo que otros seres humanos pueden estar haciendo, quieran hacer en equilibrio. Sí, sobre todo hay seres humanos poderosos, y los padres son más poderosos que los hijos. Los hijos a veces hacen daño a los padres hacen daño a los hijos, porque tienen poder sobre ellos y están en desequilibrio. Y desequilibran a los hijos y producen más hijos imperfectos y pecadores, que también van a traer más desequilibrio al mundo y a las personas que de su entorno, a sus amigos, a sus otros hermanos. Y es un proceso que no para, es un proceso degenerativo que no se detiene hasta que no venga el que va a detenerlo, Yahshua, el designado, el ungido para detener esto. Vamos a seguir leyendo, queridos colegas. Yahshua es el antídoto. Yahshua es la cura, Yahshua es el que purifica todo lo que, Yahshua es el que hace todo nuevo, Yahshua es el que destruye lo que no sirve y reemplaza con nuevo. Aquí está nuevecito y mejor que antes, queridos colegas. Y esto no se corrompe, esto sí que no se daña, esto sí que es eterno, esto sí que no se deteriora, esto sí que no se muere, dice Yahshua. Bueno, y dice Pablo en Efesios 1:7 acerca de Yahshua, el rey que viene a restaurar todo cuando esté reinando, que nosotros en él, en Yahshua, en el Hijo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor o gracia, según las riquezas, según los beneficios, según las grandes bendiciones que él llama riquezas de su favor, porque Yahweh nos ha extendido su favor, su favor inmerecido, su gracia a nosotros, por medio de su Hijo, por medio de traernos su Hijo. Si no, sigamos en deterioro hasta que nos perdiéramos y nos destruyeran a todos, a toda la creación. Yahweh podría destruir todo sin traer a su Hijo. Y decidió no destruir todo. Solamente lo que no quiera servir, lo que quiera continuar en un estado de inservibilidad. A lo demás, a lo que se quiera hacer útil, Él lo mantiene y lo hace útil, lo restaura, lo renueva. ¿Ven? ¿Mediante quién? Mediante el Hijo. En Él tenemos redención. ¿Qué fue lo que dañó el mundo? ¿Qué fue lo que puso a la creación en este estado deteriorativo? El pecado. Ya que vino Yahshua a deshacer el pecado, a deshacer las obras de Satanás, este daño que Él ha hecho. En Él tenemos redención, libertad. Redención es redimidos, como cuando tú redimes un esclavo, cuando liberas un esclavo. Mediante su sangre, sobre todo su sacrificio, lo primero que hace posible esta salvación, esta redención, este escape, este proceso de perdón y de cuenta nueva y de empezar otra vez, nuevo, sin pecado.
el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor o su gracia, que Él ha hecho abundar para con nosotros, que Él ha dado en abundancia, favor en abundancia, perdón ilimitado mientras nos arrepintamos. No importa 7,000 veces, 7,000 perdones hay, sino si hay 7,000 arrepentimientos. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Yahweh, en toda su sabiduría enorme y su discernimiento, dijo: yo prefiero, en vez de destruir toda esta creación, que no voy a decir el nombre, Satanás adversario, destruyó y dañó, que me hizo que lo tuviera que arrojar a la tierra, y ahora la tierra está contaminada también, y todos los demás planetas, y todo menos ellos está dañado, todo menos los que están allá arriba en el tercer cielo, están contaminados. Y Yahweh hizo en toda su sabiduría y discernimiento tener un antídoto que eliminara eso que dañó y que sigue dañando, y que seguiría dañando si Yahweh seguiría criando cosas y nosotros seguiríamos tuviendo hijos, se los seguiría dañando y dañando. Nunca pararía esto, y seguirían muriendo hijos y enfermando gente y corrompiéndose y contaminándose gente, y hay cosas y planetas, y si nos vamos a Marte lo contaminamos también, y si nos vamos a Júpiter lo contaminamos también, queridos cositos. Ven, no tendría fin esto, pero Yahweh es sabio. Y yo voy a tener a alguien que deshaga esto y ya está. El que dañó esto no es el creador, no soy yo. Él es un creado. Lucifer es un ser creado. Él no es más importante ni más poderoso que quien lo creó. No. Yo voy a traerle a mi hijo para que lo venza, termine con él y se acabe la destrucción en este mundo, y se acabe la contaminación y se acabe la corrupción que hay. Ese es el misterio de su voluntad. Yo permito que tú hagas, pero te voy a mandar a mi hijo para hacerlo nuevo todo otra vez, y te voy a vencer. Tú no me vas a vencer a mí. Él va a prevalecer. Ese es el misterio de su voluntad. Él hará lo que ha anunciado que hará. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hay muchos misterios: el misterio de la eclesía, el misterio de la equejilá, el misterio de la impiedad, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, queridos codritos. Muchos misterios, pero tenemos un Elohim en los cielos que revela todos los misterios, dice la Escritura. No hará nada a él sin antes revelar lo que va a hacer a sus santos los profetas. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras, así con la expectativa a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, a que todo esto se administre hasta que los tiempos se cumplan de manera cabal, para que se cumpla todo en los tiempos señalados según Yahweh lo tiene determinado en su plan. Él tiene personas, nos ha dado a nosotros esa sabiduría, que Él hace estas cosas en días específicos de un calendario que Él tiene, que nos revela a nosotros en ciertos días especiales que Él tiene señalados, en fiestas señaladas que Él tiene, y nosotros administramos esto de acuerdo a esa sabiduría, y se va logrando. Él dice: háganlo ustedes. Yo les voy a dar el espíritu, el conocimiento y el discernimiento para que lo hagan, seres humanos míos, escogidos míos y de mi hijo. No a todos le dé ese conocimiento y ese poder para que administren estas cosas y se cumpla el misterio de su voluntad. Es decir, miren, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos según el beneplácito que se propuso en él. Es decir, ¿cuál es el propósito que él se propuso en él? ¿Qué es lo que hay que administrar para que se cumpla? ¿Qué se va a cumplir? El de reunir todas las cosas en Mashiach. El de reunir, volver a unir, queridos codritos. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Estaban sujetas a él y al Padre. El Elohim creador en Génesis 1 eran dos. Estaba todo sometido a ellos cuando estaba en orden. Pero después se desometió, y se sometió no por su propia voluntad, sino por el engaño de Satanás. Toda la creación se sometió
ingenuamente, inconspicuamente a Satanás el que la dañó. Y mire lo que dice aquí. El propósito de él, de mandar a su hijo, cuando se cumplan estos tiempos, tenemos que administrarlos bien, es el de reunir, volver a unir todas las cosas en Mashiach, en el Cristo, en el ungido, en el Hijo. Tanto las cosas que están en los cielos, la creación celestial, como las cosas que están en la tierra, la creación terrenal. Entiéndase así, querido pueblo. Vamos a seguir. Y él dice que él reúne todas las cosas en Mashiach. Ese es el misterio, lo que Yahweh está haciendo, que el mundo no entiende, pero nosotros sí, porque nosotros administramos estos tiempos y estos sucesos de manera que se cumplan. Reunir todas las cosas en Mashiach. Pero antes de reunirlas con él, ¿cómo estaban las cosas cuando estaban unidas a él y sometidas a él? En estado de pureza, en estado de no de corrupción, no de destrucción, no de pecado. Estaba en su estado original perfecto, en su estado original puro, queridos coditos. Entonces, para él reunirlas, que se han hecho impuras, las tiene que purificar. Primero con la sangre, con el perdón de su sangre. Así las purifica inicialmente, pero para mantenerse puras tienen que dejar de pecar. Los seres capaces de pecar tienen que dejar de pecar para que no vuelva a haber impureza y no siga prolongándose la impureza y perpetuándose, porque se daña todo otra vez, queridos codritos. Eso es lo que algunos no entienden, que somos salvos por gracia, pero tenemos que tener obras de la ley, porque las obras seremos justificados por justicia, queridos codritos. Tenemos que tener algo para ser justificados nosotros, y eso son las buenas obras. Con malas obras no seremos justificados, queridos codritos. Por la fe, y dice que la fe tiene que tener obras. Pero por la fe será justificado. Sí, ¿cuál fe? La que habla Pablo tiene obras. ¿Qué obras? Malas, no buenas, de acuerdo a la ley. Entonces, por la fe, con obras de la ley, somos justificados. Punto, y se acabó. Ese que se entiende. Si no, nada de esto funciona, no se restaura, no se purifica, no se renueva nada. Si no, Yahshua no puede hacer nada. Y él está haciéndolo con los que guardan su ley y viven por el favor suyo, que él es capaz de perdonarnos cuando nosotros, tratando de obedecer la ley como seres imperfectos en carne, la desobedecemos y sin darnos cuenta a veces, queridos corderitos. Él nos perdona eso. Y hasta cuando lo desobedecemos por rebelión, dice en Juan 5, si nos arrepentimos también, él es abogado bueno que nos perdona. Así que él va a reunir todas las cosas, reunificar todo en Mashiach, tanto las cosas que están en los cielos como las cosas creadas aquí a nivel terrenal de la tierra. Efesios 1:11, las tiene que purificar primero, ¿verdad? Le tiene que quitar la corrupción, la tiene que renovar, la tiene que hacer o destruirlas y hacerlas nuevas. En el Mashiach o Cristo también hemos tenido herencia. No solamente redención, tenemos herencia también. No solamente somos hechos libres, sino te vas libre. Quedas libre de la pena, quedas libre de la muerte, quedas libre de la corrupción y con una herencia, sí, la de reinar en el milenio durante su reinado con Él. En Él hemos recibido también herencia, habiendo sido predestinados desde antes que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, según el propósito de Yahweh o de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, Yahweh. Hemos sido predestinados por Él para ser herederos y para ser redimidos y recibir herencia, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros o las primicias en esperar en Él, en esperar en su Hijo, seamos para alabanza de su esplendor, sirvamos para que los demás alaben su magnificencia, su esplendor. En Él también, en Yahshua, en su Hijo, en el ungido, también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiéndole creído a ese mensaje, fuisteis sellados con Él, en Él, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia
con miras a la redención de la posesión adquirida de Yahweh para alabanza de su esplendor. Nos es dado como garantía de nuestra herencia el Espíritu. Efesios 1:20. Cuando le resucitó de entre los muertos, cuando el Padre resucitó al primero de las primicias, a Mashiach, el primogénito de la creación nueva que Yahweh está haciendo, y por medio de Yahshua viene la recreación y la renovación y la resurrección de todo lo vuelto a ser, todo lo viejo, todo lo arcaico que perezca se va a hacer nuevo porque está contaminado. Viene por él, por el primero de las primicias, por el primogénito de los primogénitos. Dice aquí que cuando el Padre le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra, lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, en su trono que está allá en lo más alto de los cielos, lo sentó a su derecha. Y de sus ragazos fue que salió, porque estaban sentados en Génesis 1:1, cuando todo fue creado, estaban sentados juntos, y emanó de su lado ese Elohim Verbo y se encarnó, querido Cruz. Y se hizo hijo y se llamó Yahshua en los días de su carne. Le resucitó de entre los muertos, después que lo mataron aquí en los días de su carne. Le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima lo sentó, lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así lo puso Yahweh a su hijo Yahshua por encima de todo el universo, que tuviera control de todo. ¿Por qué? Porque tiene que tener control de lo que él va a restaurar, y de lo que no va a restaurar, que va a destruir, también tiene que tener control. Y lo primero que él tiene que controlar es al destructor, al enemigo que ha dañado todo, a Satanás. Y le ha dado poder sobre toda potestad angelical y celestial y terrenal y a vida y por haber. El Padre a su hijo Yahshua le ha dado esa autoridad. Nadie se la puede quitar. Y además el Padre, además de que lo sentó, le dio todo ese poder, le dio potestad sobre toda la creación y los seres creados y los más poderosos. Todo lo sometió bajo sus pies. Lo puso todo bajo sus pies. Todo lo creado bajo sus pies. Y a él, al que tenía todo bajo sus pies, lo puso Yahweh por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, a la asamblea, al cuerpo donde nosotros estamos. A ese que sujetó todo a sus pies, él lo puso por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de este maravilloso ser, del ungido hijo de Yahweh, dice en Hechos 3:21, a quien ya vemos que él subió al cielo, habiendo subido al cielo, donde lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, ¿se acuerdan? Pues dice aquí en Hechos 3:21, a quien el cielo debe retener. Ya subió, está retenido allí, él quiere bajar, pero el Padre tiene tiempo. No es cuando tú digas, hijo, ni cuando diga el de este, ni cuando... Es cuando yo diga. Y el hijo se somete a su Padre, tiene la misma voluntad del Padre. La voluntad del hijo y del Padre son exactamente las mismas. O sea que a Yahshua ni se le ocurre querer bajar antes ni después de cuando Yahweh diga. Él baja al mismo tiempo que cuando Yahweh tiene determinado, porque los dos juntos, Elohim, Ejad, concertaron la fecha de su regreso a la tierra. Y ahora que él está sentado allá arriba, él la sabe. Y se espera sentado en un trono. No está sentado en la calle, ni en la cuneta, ni en el sardine. Está en el trono celestial más alto de todo, dominando todo, pero esperando con paciencia el día que se tiene que manifestarnos a nosotros y venir aquí de regreso a la tierra, para empezar el proceso de reinado y el proceso de restauración y de renovación de todas las cosas y de destrucción de lo que no sirva, de lo que el lucero Satanás haya dañado, ¿verdad? Entonces subió al cielo. Cuando le resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y dice en Hechos 3:21, a quien el cielo debe retener, a quien el cielo debe de retener allá arriba en el cielo, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Hasta el día cuando Yahweh oficialmente empieza la restauración de todas las cosas, pero no las terrenales nada más.
hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Yahweh había hablado por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. No es algo nuevo, está planificado desde hace miles y miles desde la eternidad estaba esto planificado. Estaba planificado. Designado él para restaurar todas las cosas, como hijo, como rey. Romanos 8:20. Acuérdense, él viene a restaurar, a reunificar todo en él. Todo él está sometido, pero está impuro, pero lo va a hacer, lo va a adentrar en él. De él salió todo, en él estaba todo. Por él fue hecho todo y para él fue hecho todo. Y él quiere tener lo bueno, perfecto y puro, como lo creó. Y lo va a tener, pero a Satán no lo quería, no quería que lo tuviera, así que se lo dañó y se lo marchitó y se lo contaminó para que le oiga el Padre se frustraran y no, ay, cómo se pudiera él hacer eso. Y ese no se puede restaurar, el que dañó todo no tiene renovación, va para destrucción. Entonces, ¿por qué él está haciendo esta maravillosa obra de restauración y de purificación con las cosas creadas, con la creación completa, la terrenal y la celestial? Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vacuidad. Algunos dicen vanidad, es vacuidad, inservibilidad, inutilidad, queridos cosas. La creación fue sometida a inservibilidad, a inutilidad, no por su propia voluntad. Los animales no escogieron matarse unos a otros y comer carne. Fueron obligados por los entes poderosos caídos por los ángeles celestiales cuando bajaron a la tierra, que sacaron todo de desajuste. No por su propia voluntad fue sometido a vacuidad la creación, a inservibilidad, a corrupción, sino que fue por causa de aquel que la sometió, Satanás, queridos codritos. Pero con esperanza, no sometida a ella para siempre y sin esperanza, con la esperanza de la creación, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de Cristo, a la libertad por Cristo, por el Mashiach, por el ungido, por el Hijo, y por sus hijos los escogidos, que también ayudaremos a liberar la creación en esta guerra campal que se va a formar cuando regrese nuestro amo a restaurar todas las cosas y a quitarle el reino de la tierra, este dominio dañado de las manos a Satán. No va a ser fácil, pero Yahshua las tiene todas ganadas desde ahora, porque él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, y Satanás no tiene ningún poder. Tan pronto se cumplan los 6.000 días, ocurre como en el cuento de la Cenicienta, que dan las 12 y la princesa se convierte en una mendiga, en una criada, y sale corriendo en harapos, siento que venía vestida de princesa de un baile en un palacio. Así va a pasar más o menos con Satanás, queridos colegas. Se le acabó el cuento, se le acabó el dominio, se le acabó todo. El engaño que tiene a todo se va a ver tal como es. Y Yahshua lo va a vencer en un santiamén. La corrupción misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción que sufre. Es decir, amados, cuando llegue el día en que el amo Yahshua baje de los cielos y regrese a la tierra para reinar, para restaurar todas las cosas y purificarlas. Esto sucederá durante el milenio. Esto va a suceder durante el milenio. Vamos a la tercera parte para continuar hablando acerca de más textos bíblicos que apuntan a que algo está en desorden, a que algo fue sometido a vacuidad, a inservibilidad, a inutilidad. No fue creado así, fue creado bueno y perfecto, pero Yahshua lo quiere bueno y perfecto con él en el milenio, y lo va a restaurar, lo va a hacer nuevo, y lo que no pueda y lo que no quiera lo va a destruir. Vamos a la tercera parte de este mensaje tan interesante, queridos codritos, que Yahweh nos tiene preparados a nosotros para que entendamos más acerca de su plan, de su propósito, de lo que él tiene delineado, de lo que viene Yahshua a hacer cuando sea rey de reyes. Shalom, y que Yahweh los bendiga a todos ustedes, sus ovejitas fieles, que le aman y le honran y perdonan a sus semejantes y les tienen misericordia y compasión. Shalom, shalom, queridos codritos.